Gloria a Dios. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Le damos a todos y a todas la bienvenida por estar en medio nuestro, y los que están en estas redes por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta señal. Amén. Gloria a Dios. Como decía al principio la pastora, pues a través de la adoración y de la alabanza hemos creado una atmósfera donde hemos logrado captar la atención del Rey del Cielo, y ahora sus ojos y sus oídos están puestos sobre este lugar, pendiente de lo que a partir de este momento va a comenzar a suceder y de lo que a partir de este momento usted va a comenzar a escuchar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un sonido del cielo que el Señor está emitiendo en este momento, y usted tiene que estar con sus oídos espirituales abiertos, porque el Señor va a hablar a tu vida y a tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le voy a invitar rápidamente a que usted abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, uno de los libros más complicados que usted se puede conseguir en las Escrituras, más difíciles de poder interpretar, y se va a ubicar en el capítulo número 2, específicamente en el versículo número 4. Apocalipsis 2:4. Si usted se pone sobre sus pies, le voy a invitar para de esta manera reverenciar la palabra del Señor, la cual a partir de este momento vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el texto base que nosotros vamos a utilizar en esta tarde para conversar o hablar acerca de un tema que lleva por título Regresando a tu primer amor. Pueden tomar asiento los que están de pie, los que les gusta escribir, los que les gusta llevar siempre un registro, puede ponerle como título Regresando a tu primer amor. Amén. Gloria a Dios. El pasaje que nosotros acabamos de leer lo escribe y lo redacta directamente el apóstol Juan, uno de los discípulos que caminó de la mano de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret mientras estuvo en esta tierra, y quien ahora había sido seleccionado por el Espíritu Santo de Dios para escribir el libro de Apocalipsis y recibir las revelaciones de los acontecimientos que habrían de suceder al final de los últimos tiempos que hoy día nosotros estamos viviendo. Pero el Espíritu Santo de Dios, antes de mostrarle todas las cosas que iban a suceder al apóstol Juan, le dice en este pasaje: quiero que escribas una carta y que le lleves este mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Y el mensaje que el Espíritu Santo le estaba entregando en manos de Juan consistía en un reclamo que el Señor Jesús le estaba haciendo a la iglesia de Éfeso. Y el mensaje consistía en que ellos habían perdido su primer amor. Así que vamos a analizar cada uno de estos principales versículos de una forma hilativa. Fíjese usted que en el capítulo 2, comenzando el capítulo, el Señor le dice a Juan:
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y las mismas escrituras dicen que esas 7 estrellas representan los ángeles que guardan la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Y el candelero el candelabro era una lámpara de metal con 7 brazos curvos hacia arriba, que tenían un depósito de aceite donde se le colocaba una mecha y se convertía en una lámpara que alumbraba e invadía la oscuridad. La llama de fuego de ese candelabro representa la vida del Espíritu Santo de Dios entre la vida de los hombres, quienes deben dejarla brillar para de esta manera desplazar la oscuridad y mostrar cuál es el camino para poder llegar delante de Dios. Y esto es lo que dice en el capítulo 1, versículo 20, es decir, unos versículos antes del capítulo 2. Mire cómo dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice que son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret aquí viene a representar la figura central de ese candelabro, y los 7 brazos restantes, es decir, 3 de cada lado, representan los tipos de iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en esta tierra. Porque el número 6 en la numerología hebrea representa al ser humano. Y la Biblia dice que el hombre fue hecho en el 6º día de la creación de Dios. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Mira cómo dice, versículo 18. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ya usted ve que en la numerología hebrea el 6 representa la figura del ser humano, representa al hombre. Entonces, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo al apóstol Juan en este versículo: dile a la iglesia de Éfeso que el que pone y quita los ángeles que protegen la iglesia, el que tiene vida en sí mismo, el autor y consumador de la vida, les manda a decir esto. ¿Ve? Porque no era cualquier mensaje, no era cualquier cosa lo que Juan le iba a entregar a la iglesia de Éfeso. Y aunque el apóstol Juan tenía autoridad, porque era uno de los que caminó de la mano con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret mientras estuvo aquí en la tierra, él apela a uno que está por encima de todos ellos. Y es por eso que comienza diciendo: el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, seguimos leyendo, y en el versículo del 2 al 4 dice, ahora dirigiéndose directamente a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora yo quiero que usted me preste atención y escuche esto, porque aquí hay revelación de Dios para los hombres, es decir, revelación de Dios para los padres que son cabeza de familia,
Revelación de Dios para los dueños de empresas. Revelación de Dios para los jefes de grandes corporaciones que tienen personal bajo su mando. Y revelación de Dios para los líderes y ministros que están al frente de las iglesias de Dios aquí en la tierra. Escúcheme, antes de hacer cualquier tipo de corrección o de hacer cualquier llamado de atención a los que están bajo su cargo, lo primero que deben hacer es reconocer las cosas buenas o los aspectos positivos de esa persona que está recibiendo la corrección. Porque aquí vemos el ejemplo del más grande de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que antes de hacerle un llamado de atención a la iglesia de Éfeso, primero estaba reconociendo las cosas positivas que ellos habían hecho. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, parece que esta iglesia de Éfeso había comenzado bien avivada con el fuego del Espíritu Santo en sus inicios. Porque dicen las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a través de su Espíritu Santo, resalta y reconoce el arduo trabajo que esta iglesia venía haciendo. Porque en lo que acabamos de leer dice que ellos eran celosos, que eran entendidos de las cosas de Dios. Es decir, que eran personas que no soportaban las malas acciones o el mal proceder entre los mismos cristianos de la iglesia. Porque dice que ellos probaban a los que se hacían llamar apóstoles y no lo eran. Y si hay algo bueno que nosotros podamos rescatar de entre las cosas malas, es que en medio de cualquier tipo de adversidad siempre sale a relucir lo que hay dentro del corazón de las personas. Y la iglesia de Éfeso había demostrado que ellos eran personas que habían enfrentado situaciones difíciles y habían adquirido templanza, paciencia con muchas tribulaciones y dificultades en este mundo. ¿Me va siguiendo? Amén. Gloria a Dios. De tal manera que nosotros podemos decir que de todo lo que está pasando en el mundo en este preciso momento, lo que está demostrando esto es quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son. ¿Aló? ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Entonces, la verdadera intención con la que la iglesia de Éfeso últimamente estaba haciendo su trabajo, mire, en comparación con el amor y con la intensidad con la que lo hacían al principio, como que ya no era la misma. Y eso no estaba agradando a Dios. Porque el que conoce la verdadera intención que hay en el corazón de las personas es Dios. El que sabe con la finalidad, el propósito con el cual se mueven las personas y hacen las cosas. Y yo me imagino que ya ellos no estaban orando como tenían que orar, que ya no estaban buscando el rostro del Señor como lo tenían que hacer, que ya no se estaban apasionando o ya no se estaban entusiasmando como lo hacían al principio. Y ahora estaban haciendo las cosas como por obligación y no por convicción. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en este pasaje les llama la atención y les manda a arrepentirse, porque de lo contrario dice que les iba a quitar el candelero y se les iba a apagar el fuego, que viene a representar la vida del Espíritu Santo de Dios en medio de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, las Sagradas Escrituras nos revelan claramente que al final de los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, el reino de las tinieblas desataría una guerra implacable contra la iglesia de Jesucristo, con el propósito de desanimarlos, con la finalidad de hacerles dudar de la grandeza y de la benignidad que hay en nuestro Dios. Y hoy día usted puede ser testigo de cómo el diablo
está entremezclando indiscriminadamente la verdad con la mentira, con el propósito y la finalidad de engañar y confundir a las personas y llevarlas a experimentar la adversidad. Pero en medio de este escenario, tenga usted muy en cuenta que Dios está aprovechando de probar los corazones de las personas, porque como dice el refrán popular, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y en medio de la adversidad es que sale a relucir lo que hay dentro del corazón de cada ser humano. Y aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, mire, estamos llamados a demostrarle al mundo entero cómo se deben comportar los verdaderos hijos de Dios en medio de cualquier tipo de dificultad. Siempre actuando dentro de los principios de la palabra del Señor. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Entonces, esta iglesia de Éfeso había perdido ese primer amor. Después de haber experimentado el perdón de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el inmenso amor que cubre multitud de pecados, esta iglesia se dejó enfriar por las circunstancias, por los problemas de este mundo y poco a poco comenzaron a perder su primer amor. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Miren, los principales fundamentos o las prioridades fundamentales de todo ser humano en este mundo debe ser primeramente Dios. En segundo lugar, mi familia, yo y la responsabilidad que tenemos dentro de la obra de Dios. En tercer lugar, mi trabajo. En cuarto lugar, los estudios. En quinto lugar, los hobbies, el deporte, lo que usted quiera poner de ahí para abajo. Y cuando usted pone a Dios de primero por encima de todas las cosas en este mundo, mire, indefectiblemente todo lo que usted haga en este mundo te va a salir bien. Porque cuando tú pones a Dios de primero, mire, comienzas a contar con el respaldo del Padre, el respaldo del Hijo, el respaldo del Espíritu Santo y el respaldo de todos los ángeles del reino de los cielos. Y si Dios está contigo, entonces ¿quién podrá estar en contra de ti en este mundo? Amén. Gloria al Señor. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en Mateo 6:33, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese primer amor se demuestra cuando tú pones a Dios, a Jesucristo, de primero en esta vida. Es decir, por encima de todas las cosas. Por encima de tu propia vida, por encima de tu cónyuge, por encima de tu empresa, por encima de tu familia, porque déjeme decirle que en algún momento te va a fallar el cónyuge, en algún momento te va a fallar la familia, en algún momento te va a fallar la empresa, te van a fallar los hijos, pero existe en este mundo una sola persona que nunca te va a fallar y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre Amén. Del Señor. Sí, porque todo en este mundo falla y todo el mundo te va a fallar. Pero hay uno que te dice en su palabra que nunca te dejará ni nunca te desamparará. Y Él se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Puede brindarle usted un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esto entonces era lo que le reclamaba nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a esta iglesia de Éfeso, que ya no estaban haciendo las cosas con pasión para Dios, porque cuando tú dices que tú amas a Dios, tú cruzas la línea del conformismo y de la conveniencia para agradarlo a Él. Y cuando tú cruzas esa línea, mire, déjeme decirle que tú te vas a convertir en una persona privilegiada.
tú vas a ser embestido y vas a ser empoderado para tener éxito en todo lo que hagas en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy día, mire, tenemos miles de creyentes en todo el mundo entero que dicen que aman a Dios, ¿sabe? Pero ya no quieren asistir a la iglesia porque le tienen miedo a la pandemia. Ellos ya no le predican a nadie porque le tienen miedo al rechazo. Ellos no se comprometen con la obra de Jesucristo porque le tienen miedo al fracaso. Pero ellos no le tienen miedo a asistir a aquellas zonas, a aquellos lugares donde hay muchedumbres de personas. No le tienen miedo de ir a los centros comerciales. No le da miedo de ir a los juegos de la Eurocopa en plena pandemia. Pero déjeme decirle que cuando llegue el día malo, porque en cualquier momento, mire, puede llegar el día malo, ese día van a querer contar con todo el respaldo del reino de los cielos, porque saben que espiritualmente están desguarnecidos de la protección de Dios. ¿Aló? ¿Están allí? Gloria al Señor. Entonces, cuando usted hace las cosas para Dios, usted tiene que hacerlas con excelencia y tiene que hacerlas con pasión. Porque no es lo mismo ir a la iglesia por compromiso que ir a la iglesia por pasión. No es lo mismo predicar el evangelio del reino por obligación, porque me están enviando, que por revelación. No es lo mismo servir dentro de la iglesia por obligación que por pasión. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, yo conocí un caso en la Biblia de un profeta llamado Jeremías, que cuando se propuso en su mente y en su corazón no predicar ni hablar más de las cosas del Señor, mire, él dice que por más que resistía para no predicar su palabra, había un calor y un fuego intenso dentro de él que lo consumía por dentro hasta que no lo resistía y terminaba hablando la palabra del Señor. Amén. ¿A cuántos le ha pasado lo que le pasó al profeta Jeremías? Amén. Parece que no a todos, solamente a algunos. Eso lo puede leer en Jeremías 29 para que usted vea. Entonces, recuérdate de los primeros días cuando Dios te había sanado de aquella enfermedad. O cuando Dios salvó a tus familiares. O cuando Dios te salvó de aquel terrible accidente que no moriste gracias a la intervención de Dios. Y después te gustaba ir a la iglesia, te gustaba llegar temprano, querías ir a todos los servicios que habían en la semana y te querías quedar más tiempo de lo normal. Y cuando salías a la calle le querías predicar a todo el mundo lo que Cristo había hecho en tu vida. Y hoy tienes que volver a ese primer amor. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que vas a regresar a ese primer amor. ¿Me dice amén? Entonces bríndele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Entonces, mire, yo demuestro que he perdido el primer amor de Dios. Mire, cuando voy a la iglesia todos los domingos, pero voy por obligación y no voy por convicción. Cuando voy a la iglesia, pero estoy molesto con mi hermano o con mi hermana. No lo puedo ver o no la puedo ver porque se me revuelve el apellido por dentro. O cuando yo creo que estoy cumpliendo con Dios porque voy a la iglesia, pero estoy molesto con el pastor. ¿Aló? Amén. ¿Están allí? Sí, porque así tenemos cientos de miles de personas creyendo que están bien con el Señor porque están yendo a la iglesia, pero están molestos con los hermanos. No pueden verse los unos con los otros, hasta con el líder, hasta con su pastor principal. Yo he conseguido personas. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está todo? Excelente, bien. Bueno, estoy bravo con el pastor, pero todo está bien, todo está chévere. ¿Usted cree que de esa manera usted está agradando a Dios?
De esa manera usted puede tener el fuego de Dios dentro de su corazón. Yo creo que está ardiendo otro tipo de fuego. Porque mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mire cómo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ve? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ya usted lo ve? Entonces, así tenemos casos. ¿Ve? Cuando alguien ha experimentado, escúcheme esto, cuando alguien ha experimentado el primer amor de Dios en su corazón, mire, aunque le hayan pasado cosas malas y negativas dentro de la iglesia, mire, esa persona no se deja separar del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de persona, cuando experimenta cosas negativas en los caminos del Señor, ha entendido que el reino de las tinieblas le está montando una celada, le está montando una trampa para enfriarlo, para distanciarlo, para aislarlo, para desconectarlo. Y este tipo de personas, en vez de caer en esa trampa, este tipo de personas se adelantan a los acontecimientos. Este tipo de personas se siente intranquila, se siente incómoda cuando no escucha la voz de Dios, cuando no ve la mano de Dios por ningún lado. Y entonces estos son los que llaman al pastor. Pastor, ¿a dónde vamos a predicar hoy? Pastor, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Porque se siente incómodo cuando no siente la presencia del Señor. Aló, ¿están allí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo he conocido personas que cuando están enfrente de una situación como esta y por X motivo o por X razón ha tenido cierto inconveniente, cierto roce con su pastor, con su líder, ¿sabe qué ha hecho ese tipo de personas? Mire, llaman al pastor y lo invitan para un almuerzo. Llaman al pastor y le llevan un regalo, le llevan una sorpresa, porque ellos han experimentado el primer amor y saben que están delante de una trampa del reino de las tinieblas. Y eso poquito a poco va entrando en el corazón de la persona, los va enfriando y los va separando del amor de Dios. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer del 35 al 39. Mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Ya usted lo ve? Cuando la persona ya ha experimentado el amor de Dios en su corazón, mire, no hay nada en este mundo que lo separe de Dios. Ni hambre, ni desnudez, ni problemas, ni circunstancias, ni adversidades. Porque Él sabe de que allí está la fuente de la vida en Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el que ha experimentado el amor de Dios no cae en ese tipo de trampas. Porque sabe que poco a poco se va a ir secando, poco a poco se va a ir enfriando, se va a ir separando de las cosas del Señor. Y mire, si en medio de esas circunstancias a la persona le llega a ocurrir algo, pues déjeme decirle que está comprometiendo
su salvación en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Yo conocí un caso de una persona que yo le hablé de Cristo, se convirtió a Cristo, estuvo en los caminos del Señor, pero dentro de los caminos del Señor, como dice la palabra, el mismo Jesús dijo, en la viña del Señor hay de todo. No le podemos cerrar las puertas a las personas o a clasificar quién entra y quién no entra. Entonces, dentro de la viña del Señor va a haber de todo. ¿Ve? Y comenzó a haber cosas extrañas dentro de la iglesia. Y él tomó esto como excusa para irse distanciando y separando de las cosas del Señor. Y yo me lo conseguía en la calle y le hablaba de Cristo y le recomendaba que se dejara de eso, porque yo lo veía con unos amigos tomando cerveza en la calle. Me lo conseguí hasta en 3 oportunidades. Primero me dijo que era que estaba pasando por un momento difícil y se estaba tomando una cerveza para olvidarse. Después me dijo que era que estaba celebrando el cumpleaños de no sé quién. Y bueno, después no le seguí diciendo más nada. Hasta que un día me dieron la noticia de que se había ido con unos amigos que tenían problemas con una banda de un barrio X, y resulta que tomando licor en la casa de estas personas, él se quedó completamente dormido en un mueble y se acabó el licor y todos salieron en los carros a buscar licor y él fue el único que quedó dormido ahí en el mueble. Pues resulta que la otra banda de repente los tomó, les cayó por asalto buscando a todos los otros y no consiguieron a nadie. El único que consiguieron fue a él durmiendo en el mueble. Le dieron 3 disparos y murió dormido. No le dio chance de arrepentirse, no le dio chance de cambiar o de enderezar el rumbo, porque mientras estuvo consciente, bastante, yo me imagino que al igual que lo hacía yo, Dios movía a otras personas para predicarle y no quiso tomar escarmiento. Se embriagó, se quedó dormido y lo mataron dormido. Ya usted ve, lamentablemente, ¿dónde estará esa persona? Yo no me atrevo a decir dónde, pero comprometió su salvación. ¿Ve? Así como también le puedo decir que conocí otro caso de una persona que le prediqué en el penal de Tocuyito, allá en Venezuela, y después de haber sido un hombre que estaba al frente de una banda que asaltaba bancos, asaltaba camiones de valor que transportaban el dinero, él se especializaba en secuestrar este tipo de camiones blindados, de abrirlos y sacarle el dinero. Él cayó preso y le dictaron cualquier cantidad de años. Resulta que este hombre se convierte al evangelio y comenzó a dar muy buen testimonio. Yo me preguntaba, Señor, ¿y será que este hombre podrá dar buenos frutos? Y comenzó a dar buenos frutos. Y pasaron los años y pasó el tiempo y él se convirtió después en pastor dentro de la cárcel. Cuando menos se lo imaginó, le llegó una carta de excarcelación. Le estaban perdonando no sé qué cantidad de años y lo cierto es que salió. Cuando este hombre salió de la cárcel, se apareció por la iglesia. Yo estaba predicando en esa oportunidad y le di un gran recibimiento, porque él era pastor allá, pero yo no dije que era pastor de la iglesia en una cárcel, sino que yo dije, bienvenidos en medio de nosotros fulano de tal, el pastor de la iglesia tal. Y todo el mundo se paró y le dio un aplauso. Cuando yo terminé de predicar, este hombre me dijo, pastor, nunca en mi vida nadie me había reconocido como usted lo hizo. Le doy gracias a Dios, estoy muy agradecido. Yo acabo de salir de la cárcel y yo, wow, qué bien. Le aconsejé, le dije, allá eras pastor, aquí en la calle eres nadie, eres una oveja más. Te voy a llevar a una iglesia donde te vas a congregar y eres un miembro más. Le conseguimos trabajo, comenzó a dar buen testimonio, duró años ahí, tremendo trabajador. Después me dijo, pastor, tengo que irme, Dios me está hablando, me voy a mi tierra natal, donde yo nací. Y yo le estuve llevando el seguimiento por años. Y este hombre, pasaron los años, pasó el tiempo
y cada vez crecía más, cada vez maduraba más, porque él entendió lo que Dios le había perdonado a él. Él entendió el amor de Dios, como dice la palabra, que al que más se le da, más se le perdonará. Y él entendió que como él tenía muchos pecados, había cometido tantos delitos, Dios lo perdonó y ahora él decía que no tenía cómo retribuirle a Dios todo lo que había hecho por él. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Así que no debemos dejar apagar nuestra lámpara. Tenemos que volver a ese primer amor. Amén. Y sigue diciendo el Señor en el versículo número 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Ya usted ve? Alguien dijo en una oportunidad que Dios es amor, y eso es verdad, pero también dice la palabra del Señor que Él también es fuego consumidor. ¿Ve? Y en este pasaje nosotros lo podemos observar advirtiendo y corrigiendo a través de su Espíritu Santo el destino de una iglesia llamada Éfeso, porque habían perdido su primer amor. Ahora, yo quiero que usted observe que es cierto que Dios le llama la atención por haber dejado su primer amor, pero observe también en este pasaje que antes de proceder a disciplinarlos y quitarles el candelabro como consecuencia del error que habían cometido, primero el Señor los exhorta y luego les brinda una segunda oportunidad para que se arrepintieran de su error. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios que como Él no desea lo malo para nosotros los seres humanos, Él espera que nosotros nos arrepintamos, porque con Dios nosotros siempre vamos a tener una segunda oportunidad. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces así ocurre también en la vida cotidiana, que cuando alguien comete un error o está haciendo algo malo, mire, Dios le redarguye el corazón y si aún sigue persistiendo en lo mismo, pues el Señor todavía le brinda segundas oportunidades para que se arrepientan y no venga nada malo sobre ellos. Amén. Entonces, esto me da a mí a entender que cuando a un creyente se le apaga el fuego del Espíritu Santo de Dios, es porque perdió su relación con Dios y su vida entra en peligro, porque el reino de las tinieblas rápidamente lo percibe y lo detecta. Y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, queriendo evitar eso, no queriendo que le ocurra nada malo, entonces les exhorta y es cuando les dice, arrepiéntete y busquen nuevamente mi presencia, busquen mi rostro, oremos juntos, hablemos como al principio, que tengo muchas cosas que decirte, muchas cosas que revelarte, y dejen de perder tanto tiempo en las cosas de este mundo. No pierdas más tu tiempo en los noticieros, no pierdas más tu tiempo con la música mundana, no pierdas más tu tiempo en las distintas redes sociales y vuélvete sensible a mi Espíritu Santo y regresa a tu primer amor, como lo hacías al principio, porque de lo contrario, dice el Señor, me veré obligado a quitarte mi candelabro y lo vas a lamentar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, cuando el fuego del candelabro se apaga en la vida de los hijos de Dios, déjeme decirle que los dones del Espíritu Santo se dejan de mover en esa persona. Cuando el fuego del candelabro se apaga en la vida de los hijos de Dios, lo sobrenatural deja de fluir en tu vida. Y cuando se apaga el fuego del candelabro en los hijos de Dios, el Dios de lo imposible se aparta de esas personas. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir, porque sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, es imposible vivir en este mundo lleno de tanta maldad. Porque para sobrevivir en este mundo nosotros necesitamos un poder sobrenatural superior
al de nuestro principal enemigo, el diablo, para nosotros poder pasar por encima de todas las adversidades y ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando ya no existe el fuego de Dios en la vida de una persona, mire, ya no le queda otra alternativa que depender de lo que los 5 sentidos físicos le indiquen en esta vida. ¿Y sabe algo? Dependiendo de tus 5 sentidos físicos, dependiendo de lo que veas, de lo que oigas, de lo que huelas, de lo que gustes o lo que palpes, te puedes equivocar, te puedes frustrar. Y en algún momento de la vida vas a fallar y te vas a deprimir y vas a dudar y vas a quedar en las manos del diablo y te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de temores. Y si a través de eso el diablo logra desconectarte de las cosas de Dios, mire, lamentablemente, si pereces en esas condiciones, vas a comprometer tu salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Sigue diciendo en el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, cuando tú andas más bien lleno del amor de Dios y te pones a cuentas con aquel que creó los cielos, con aquel que creó la tierra, mira, tu estilo de vida va a incomodar al reino de las tinieblas y tú te vas a convertir en la peor pesadilla para el diablo. Porque si tú te conectas con Dios, el diablo se va a dar cuenta de que ahora no estás solo, no estás sola, porque vas a ser revestido o revestida de unas capacidades y una fuerza de voluntad que te va a ayudar a vencer todo tipo de tentación, todo tipo de pecado y todo tipo de pasión en este mundo. Porque cuando tú te llenas del amor de Dios, nada en esta vida te podrá detener. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando una persona sabe que puede contar con el respaldo de Dios, mire, se va a convertir en un instrumento poderoso para el reino de los cielos. Te vas a convertir en una persona firme, en una persona segura de sí misma, capaz de cumplir con todos los proyectos que Dios tiene para tu vida, porque quedas libre de todo tipo de temor, quedas libre del temor a la muerte, del miedo a las enfermedades, del temor a la soledad, del temor a la depresión, del temor a la tristeza, del temor al rechazo de la gente y quedas apto para luchar por tu propio destino. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que nos está pasando, que nos estamos separando poco a poco del amor de Dios. ¿Qué es lo que está apagando esa pasión que teníamos al principio por las cosas del Señor? Esa pasión que nos llevaba a predicarle el mensaje de salvación a todos aquellos que se perdían. Esa visión que te llenaba de fuerzas. Esa visión que te hizo poner tu mirada sobre las cosas de arriba y no sobre los deseos de la carne. Que lo que te está es haciendo perder tu primer amor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Yo te pregunto para ir concluyendo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas por las palabras que Dios hablaba a tu corazón? Aquellas palabras que tú escuchabas en tu espíritu. Aquellas palabras que aceleraban tu corazón. Aquellas palabras que te ponían a vibrar. Aquellas palabras que te conmovían, que te estremecían. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste ese primer amor? Yo no sé a cuántas personas yo le estoy hablando en este momento, pero el Señor
le dice a tu corazón: hoy necesito que volvamos a ese primer amor. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora me quiero dirigir a las personas que nos están observando por el Facebook Live en este momento. Si has entendido este mensaje, la importancia que ello conlleva de nosotros conectarnos con pasión con las cosas del Señor, yo te quiero dirigir a través de esta oración precisa y concisa para que te lleves ese regalo en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de idolatría, con todo tipo de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, yo te felicito, porque ahora tú tienes la capacidad de conversar con Dios, de hablar con Dios, de abrir tu corazón delante de Dios y de volverte a conectar con ese primer amor delante de Dios. Amén. De tal manera que te invito el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora canaria, en este mismo canal, para que sigas recibiendo palabras de revelación y de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.